ve? ¿No se ve lo que estoy compartiendo? Sí se ve, profe, se ve. Gracias. No lo veo. Yo no veo. Bueno, si ustedes dicen que me ven, yo no veo. No sé qué pasó. ¿Cómo se? Bien, ahora sí. Este sería el ejercicio 5. Bien. Nos dice que tenemos un campo dirigido verticalmente hacia arriba. Esto nos está diciendo que las cargas positivas están abajo. Bien. También tenemos como dato que un electrón. Bueno, tenemos como dato el valor del campo, que dice que es voy a ponerlo, el campo vale 5000 newton por coulomb. Y tenemos una velocidad que ingresa, un electrón, digamos, que tiene 10 a la 7 metros sobre segundo y forma un ángulo de 30. Forma un ángulo de 30. El electrón entra a una cierta velocidad y un ángulo de 30 grados. A esta velocidad nosotros la podemos descomponer en una velocidad en el eje X y en una velocidad en el eje Y. Como nos indica que el campo eléctrico es verticalmente hacia arriba, cuando ese electrón ingresa en ese campo, aparece una fuerza hacia abajo. ¿Eh? De manera que este electrón va a ir desacelerando, a ver si podemos dibujarlo, va a ser una trayectoria de este tipo así, hasta que caiga. Nos interesa calcular esto, que sería para nosotros el I máximo. ¿Un tiro oblicuo, profe? Sí, tiro oblicuo, parabólico, sí, no sé cómo lo llamaban en física 1, pero sí, es lo mismo, sí, es lo mismo. Sí, tenemos que calcular eso y tenemos que calcular esto, cuánto es X, cuando el electrón vuelve a su altura inicial. Tengo que calcular este X y la I máximo. ¿Sí? Bien. Voy a calcular
tengo la velocidad v sub 0, que dijimos que era 10 a la 7 metros sobre segundo, y entra con un ángulo 30 grados. O sea que eso nos permite calcular las dos componentes. V sub x va a ser v sub 0 por el coseno de 30, y v sub y va a ser v sub 0 por el seno de 30. O sea que es coseno. Vale 8,66. Y esta vale, en el eje Y vale 5 por 10 a la 6. Tengo las dos componentes. ¿Sí? Bien. Si analizo en el eje Y, de nuevo, si queremos, acá en el eje X, el movimiento va a ser rectilíneo uniforme, ¿sí? Y en el eje Y, un movimiento uniformemente variado. Porque en el eje Y tengo velocidad, en el eje X no. O sea que esta componente se va a mantener uniforme, constante. La que va a variar es esta, que va a ir disminuyendo, hasta que en este punto tiene la particularidad de que v sub y es 0. La velocidad en el eje Y se hace 0, donde la altura es máxima. Invierte el movimiento, empieza a caer. O se viene acercando al eje con cargas positivas. ¿Sí? Entonces, tendríamos que la fuerza, que va a ser la carga por el campo, también va a ser la masa del electrón por la aceleración, que es la derivada de la velocidad en el eje Y con respecto al tiempo. Parecido a lo que habíamos hecho. O sea que la diferencial de velocidad en el eje Y es la carga por el campo dividido la masa del electrón por diferencial del tiempo. Entonces acá tenemos que integrar entre una velocidad inicial y una velocidad final, y esto entre un tiempo 0 y un tiempo t. La velocidad final sabemos que es 0. O sea que acá nos quedaría la velocidad final menos la velocidad inicial va a ser E por el campo sobre la masa por tiempo. O sea que si esto fuese 0, tengo que la velocidad inicial va a ser igual a E por E por E por T. De esta expresión puedo calcular tiempo, para el cual la velocidad final es 0. Despejo, y tengo entonces que va a ser la masa del electrón por la velocidad inicial, en el eje Y sería, ¿sí? Dividido la carga del electrón por el campo. Entonces tengo, la masa es 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Por la velocidad inicial en el eje Y es 5, este valor, 5 por 10 a la sexta. Sobre la carga es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, y el campo vale 5000 newton sobre coulomb. Bien. Esto nos va a dar en segundos. Verifiquen, pero me da 5,69 o 5,7, como quieran, por 10 a la menos 9 segundos. Bien, ese es el tiempo que demora el electrón
en llegar a la altura máxima, en que la velocidad final es 0. Si sigo analizando la velocidad, ¿sí?, a partir de esta expresión, puedo poner entonces que la velocidad en el eje Y, que es E por E, estos tiempos. Esto también es la ¿Puede derivada. ser su cámara, profe? Señor, ahí. Su hoja, profe. Ahí, gracias. Avísenme por ahí, chicos, no miro la cámara y me concentro. Avísenme. Entonces de acá puedo despejar diferencial de ¿qué va a ser? E por E por N por T por diferencial de integrado. Cuando coloco el tiempo máximo, voy a tener la altura máxima, que va a ser igual a E por E, por la masa del electrón, esta es la masa del electrón, por tiempo al cuadrado sobre 2. O sea, que sería 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Por el campo son 5.000 newtons sobre coulombios. Por el tiempo al cuadrado, que es 5,69 por 10 a la menos 9 al cuadrado segundo cuadrado. Dividido 2 por 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Eso nos va a dar una altura máxima igual. Me da 0,0142 metros. Esa es la altura máxima que alcanza nuestro electrón. ¿Sí? Y después nos pide cuánto recorre en el eje X. En el eje X va a ser el doble del tiempo que demora en alcanzar la altura máxima. Hasta acá era el tiempo que sacamos para la altura máxima y el tiempo para que vuelva a la altura con la que ingresa va a ser el doble. O sea que nosotros sabemos que la velocidad en el eje X va a ser X dividido T. O sea que la distancia que recorre en el eje X va a ser la velocidad en el eje X por T. Y la velocidad en el eje X es 8,66 por 10 a la 6 metros sobre segundo por 2 veces el tiempo, que era 5,69 por 10 a la menos 9. Eso da verifiquen, pero me da 0,0986. Eso es lo que recorre en el eje. Sí, profe. ¿Coinciden? Sí. Bueno, Sí, profe. buenísimo. ¿Se ve ahí?
¿Qué tal anduvimos hoy con la cámara? ¿Se vio bien todo? Sí, profe, se veo bien todo. Perfecto, profe. ¿Está bien regulada ahí? ¿Es el Sí, sí. Bueno, buenísimo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Quieren que suba? ¿Hace falta que suba todas las fotos o no? Sí, por favor, profe. Sí, Sí, por profe. favor. Bueno, voy a solo nombrar los que me faltaron en la lista, los que ya los vi, a ver si están por ahí, si se me escaparon. ¿Sí? Bien. Bien. Me falta Alvarenga Natalia. ¿Está? No la vi. Presente, presente, No, ingeniero. no te veo. Acá. ¿Dónde? Ajá, perdón, gracias. Bien. Después no vi Ayala, Marcelo. ¿No? Ayala Walter, tampoco. Bien. Después Caivano, Rodrigo. ¿No? Carbonel, Oscar. No lo vi. Cejas Brisa.